Continuamos en la quinta parte del tema 4, la estadística en salud pública. Ahora vamos a ver las medidas de resumen y análisis de datos. Las medidas de resumen permiten sintetizar a través de algunas cifras toda la información presentada, facilitando la descripción y comparación de las observaciones. El tipo de medida de resumen varía según se trate de una variable cualitativa o cuantitativa. Para resumir una serie de datos clasificados en escalas cuantitativas, disponemos de dos tipos de medidas: la de posición, tendencia central y no central, y la de dispersión o variabilidad. Las medidas de posición o tendencia central tienen como objeto analizar los datos en torno a un valor central o ubicar el centro de distribución. Las más frecuentes son promedio o media aritmética, mediana y modo o moda. Las medidas de tendencia central nos pueden ubicar en la posición central de una distribución y la más útil de todas es el promedio. Sin embargo, no es suficiente este valor para describir una serie de datos. Al pensar que es necesario calcular un promedio, estamos introduciendo inmediatamente la idea de la variación de las observaciones alrededor del mismo. Entonces, las medidas de dispersión o variabilidad muestran la variabilidad de la distribución y es el rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Ahora veamos la medida de posición o tendencia no central. Sabiendo que los promedios son las medidas de posición más comunes, existen otras que proporcionan información adicional acerca de las características de un conjunto de datos. Su intención es dividir el conjunto de todas las observaciones en grupos con el mismo número de valor. Entre las medidas de posición no central más importantes tenemos el mínimo, el máximo, los percentiles y los cuartiles. Dentro de la medida de posición o tendencia central tenemos la media aritmética o promedio, la mediana y la moda o modo. La media aritmética o promedio es el coeficiente que se obtiene al dividir la suma de los valores de la variable en el número de ellos. Se simboliza con la X con una rayita encima. En este ejemplo de promedio de edad se observa que se calculó el promedio sumando cada edad, siendo 70 más 67 más 71 más 54, dividido en 4 porque son 4 los datos. Y como resultado de la operación da el promedio de 65,5 años de edad. En la imagen de la altura de las personas se observa que la línea roja es el promedio de edad, el promedio de la altura que se obtuvo realizando el cálculo entre las 6 personas estudiadas. La mediana es el valor que se obtiene de las observaciones en dos partes iguales. Se simboliza con la M mayúscula y la E minúscula. Para calcularla, se ordenan los datos siguiendo un orden creciente, o sea, de menor a mayor. Si el número de observaciones es impar, corresponde el valor situado en el medio. Si en la imagen se ve a la persona que está en el centro, esta persona tiene la altura mediana. Si el número de observaciones es par, corresponde el promedio de los dos valores centrales. Y este ejemplo se observa que se ordenaron de menor a mayor las edades y se están analizando los dos valores centrales. El número 67 más el 70 dividido en 2 para obtener el valor de la mediana, que sería 68,5 años de edad. Y en la imagen se ven a las personas que están en el centro, haciendo la operación de la altura de ambas dividida en 2, se dará la altura mediana de este grupo de personas. El modo o la moda es el valor de la variable que se presenta con mayor número de veces. Es lo que más se da. Se simboliza con la M mayúscula y la O minúscula. En este ejemplo de años de edad se observa que el número 2 se repite con mayor número de veces.
siendo el modo o la moda 2 años de edad. En la imagen se ve que en la altura de 7 personas hay 3 que dan de alto en la línea roja, siendo la altura mediana, siendo el modo o la moda la altura de esas 3 personas. Para empezar a hablar de las medidas de dispersión o variabilidad, debemos recordar que hemos visto que la mediada es la tendencia central dentro de ella, la que más se utiliza de todas, y es el promedio. Sin embargo, no es suficiente este valor para describir una serie de datos. Al pensar que es necesario calcular un promedio, estamos introduciendo inmediatamente la idea de una variación de observaciones alrededor del mismo, ya que si no hubiera una variación, es decir, si todas las observaciones tuvieran el mismo valor, no habría ninguna razón para calcular un promedio, dando que todas las observaciones coincidirían exactamente con cualquiera de las medidas de posición. Pero si esto no es el caso, usamos solamente el promedio para describir la distribución y estamos ignorando la variabilidad de las observaciones. Las medidas de dispersión nos indican qué tanto se alejan estos valores de la parte central de un conjunto de datos. Tenemos la amplitud o rango, que es la distancia entre el valor máximo y mínimo. En este ejemplo tenemos el valor máximo, que es 9, menos el mínimo, que es 3, y la amplitud o rango es 6. La desviación estándar es una medida de variabilidad de las observaciones respecto a la media. Un desvío estándar pequeño indica que ella está muy concentrada alrededor de la media, con poca variabilidad entre las observaciones, mientras que un gran desvío estándar muestra que la distribución de las frecuencias está ampliamente extendida alrededor de la media. El coeficiente de variación es una medida de variabilidad que permite comparar la dispersión de los datos entre dos grupos. Cuando se requiere comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de observaciones, fundamentalmente cuando ellos están medidos en diferentes unidades o con amplias diferencias entre sus medidas, se define entonces el coeficiente de variación. Se calcula sacando el cociente entre el desvío estándar y la media aritmética, multiplicándola por 100, para sacar un número relativo o porcentaje. Cuando se comparan los grupos, el que mayor tiene el coeficiente de variación es el grupo con mayor variabilidad, es decir, que tiene mayor dispersión de datos. Ahora veremos las medidas de posición o tendencia no central. Recordando que los promedios son las medidas de posición más comunes, existen otras que proporcionan información adicional acerca de las características de un conjunto de datos. Entre las medidas de posición no central más importantes tenemos el mínimo, el máximo, los percentiles y los cuartiles. En una medida de variabilidad adecuada, cuando la medida de posición central empleada ha sido la mediana, las medidas de posición o tendencia no central permiten ubicar al 50% de los datos en el centro de la distribución, es decir, el 25% son menores y el 25% son mayores, con el tercer cuartil, el mayor y con el primer cuartil, el menor. Los cuartiles se definen como los 3 valores que dividen la distribución de 4 partes. En términos de percentiles, el primer cuartil, Q1, coincide con el P25, percentil 25, o sea, está concentrado el 25% de los datos. El segundo cuartilo, Q2,
con el 50% percentil 50 o mediana. Y el tercer cuartil es el Q3 con el B75 o percentil 75, que permite ubicar el 50% de los datos que se encuentran en el centro de la distribución entre el primero y el tercer cuartil. Aquí vemos dos diagramas de caja posicionados de manera horizontal y vertical, donde se observan los cuartiles. Hasta aquí llegamos con la quinta parte del tema 4.